Qué alegría recibirte en un nuevo Destaques con el ánimo de siempre, Samuel, porque siempre aquí en Destaques estamos animados. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Carola, contento de poder estar acá en el programa y bueno, me uno a ese saludo que tú tienes para todos los amigos. Yo sé que los amigos ahí ya se paran en esta hora del día para aprender junto a nosotros, junto al invitado que tendremos en breve acá en el programa. Y bueno, ¿tú has escuchado hablar acerca de este dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? ¿Has Sí, escuchado? por Sí. Es muy supuesto. conocido, ¿verdad? Conocidísimo, Solamente Samuel. que hoy vamos a cambiar un poco el dicho porque el título de nuestro tema es Dime qué escuchas y te diré quién eres. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la música, no sé, los podcasts. ¿Qué Ujú. tipo de música te gusta escuchar, Carola? Mira, a mí me gusta escuchar música en inglés, música romántica, preferentemente. Perfecto. ¿Y estás todo el tiempo escuchando la música? Porque yo Todo el conozco tiempo, Samuel. personas que están, no sé, barriendo, están limpiando, están caminando, van al trabajo, están en la oficina, siempre con música. Yo. Eres una de esas. Soy una de ellas. Hago todo, sobre todo en mi casa, como tú dices, con música. Yo me levanto, limpio, cocino, hago todo con música, porque siento que me falta algo cuando la música no me está acompañando todo el tiempo. No sé si tú también lo Sí, haces, sí, sí, Sam. me gusta mucho la música. No soy de esas personas que están todo el rato con la música, pero en cambio mi esposa, mi hijita ahí siempre están escuchando música, ¿verdad? Poniendo ¿Tienes ahí dos diferentes niños en plataformas casa? digitales. Sí, sí. O sea que imagino que la mayor parte del tiempo ahí suena, tienen música infantil en tu casa, seguro. Estamos obligados, la verdad, confieso que estamos obligados a escuchar música infantil, pero personalmente yo soy un fan de la grabadora Nuevo Tempo, ahí siempre escuchando la música en Ah, portugués, en bien. español, ¿verdad? Una música variada, pero también me gusta escuchar mucho los podcasts. Soy una Ajá. persona que cuando está en el carro escucho podcast y la radio Nuevo Tiempo que no puede faltar en el coche. Claro, no puede faltar. Aprovechamos de invitar a nuestros amigos siempre a sintonizar Radio Nuevo Tiempo. Hoy vamos a hablar, como bien tú le has dicho, de este tema que tiene este título tan particular. Dime qué escuchas y te diré quién eres y por qué, Sami. Porque sabemos que la música ejerce una influencia, ¿no es Totalmente, cierto? Carola, Ejerce una totalmente. influencia. Vamos a tener un invitado con el cual vamos a conversar y entender por qué, ¿no es cierto? ¿Cómo influye la música en muchas cosas, Sí, Samuel? sabes, Carola, es interesante lo que tú mencionas porque hay estudios que demuestran que la música que nosotros escuchamos refleja hasta nuestra personalidad. Imagínate, amigo, amiga, no sé si en la escuela tú has hecho ese experimento de escuchar algún tipo de música y tener la plantita al lado, ¿no? En algunos casos ahí la plantita un poquito se secaba, ¿no? En otros casos Exacto. no. Y es un experimento que lo hemos hecho en colegio, Lo Carola. hemos hecho, seguramente tú también por ahí lo has hecho, pero bueno, nos vamos a la siguiente nota que nos introduce a nuestro tema de hoy. La influencia de lo que escuchamos a lo largo de nuestra vida es innegable, y numerosos datos y estudios respaldan esta afirmación. La música, por ejemplo, tiene un poderoso impacto en nuestras emociones y estados de ánimo. Según un estudio realizado por la Universidad de Missouri, la música puede provocar cambios fisiológicos significativos en el cuerpo, como la reducción del estrés, la ansiedad o el aumento de la liberación de dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer. Además, las estadísticas revelan la omnipresencia de la música en nuestras vidas. Según el informe anual de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, en 2021, el streaming de música representó el 62,1% de los ingresos de la industria musical a nivel global. Esto demuestra la importancia de la música como una forma de entretenimiento y escape para las personas en todo el mundo. Otro ejemplo es la influencia de los programas de radio y los podcasts en la opinión pública. Un estudio de Edison Research encontró que en 2022 el 56% de los adultos en los Estados Unidos escuchan podcasts regularmente y el 32% escucha programas de noticias o política. Es decir, que todo lo que escuchamos tiene un impacto profundo en nuestras vidas, desde la influencia de nuestras emociones hasta la formación de opiniones y decisiones. La música, los programas de radio, los podcasts y la publicidad auditiva desempeñan un papel crucial en la sociedad contemporánea y su influencia seguirá siendo relevante en el futuro.
datos importantes los que nosotros acabamos de ver. Y bueno, el tema que abordaremos es, dime qué escuchas y te diré quién eres, Carola. Y yo tengo un dato interesante acá que viene desde Estados Unidos, donde Sí. dice que el 93% de la población allá escucha música más de 25 horas a la semana. O sea que estamos hablando de personas que Muchísimo. escuchan más música Ujú. que ver televisión, ¿no? Y es un dato que creo que también refleja acá la Latinoamérica. Claro, refleja, Sami. Y como lo estábamos conversando, ¿no es cierto? Hace un momento hay muchísima gente que se acompaña con música, acompaña sus actividades con música, todo lo que haces. Inclusive, yo no sé si alguna vez tú lo has hecho o es tu caso, hay gente que estudia, que lee con música. Yo no llego a tanto, no me Ese nivel es concentro. otro, es Pero otro. imagínate, pones música, estás estudiando, estás leyendo, ¿Cómo ¿no logras es cierto? concentrarte, no? Exacto. Y hoy vamos a hablar acerca de la melodía, vamos a hablar acerca de los estilos y demás, pero nosotros tenemos que irnos a una brevísima pausa y en instantes retornamos con más. Retornamos con tu programa Destaques y si recién acabas de conectarte, no puedes perderte el tema que abordaremos el día de hoy porque tiene que ver con algo que nos gusta hacer bastante y es escuchar música, no sé, escuchar podcast. El tema que abordaremos el día de hoy es dime qué escuchas y te diré quién eres. Y bueno, para esto nosotros tenemos un invitado muy especial como es de costumbre acá en el programa Destaques, ¿verdad? Él es formado en teología, también tiene una licenciatura en marketing digital. Por favor, recibamos a Salomón Vilca. Bienvenido, Salomón. Qué bueno tenerte acá en el programa, hermano. ¿Qué tal, Bienvenido. Samuel? Mucho gusto. Es un placer poder volver a estar acá para compartir un tema también. Qué bueno. Por favor, Gracias. tomemos asiento, Salomón. Dentro de tu formación, tú eres formado en teología, en marketing digital. Cuéntanos un poco acerca de esa decisión que tú has tomado y cómo es que se une la teología con, en este caso, con marketing. Bueno, una parte importante dentro del marketing es el tema de la atención al cliente, estudiar el comportamiento del consumidor y algo clave que hoy nos ayuda mucho en la iglesia, ¿no? En la parte teológica es también comprender a las personas cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades para poder atender de mejor manera a las personas. Excelente, Salomón. Ahora, una pregunta más. ¿Es posible que nosotros, y bueno, las personas que ven el programa dicen, bueno, pero teología, en la Biblia también habla acerca de temas actuales, no sé, como el marketing en tu caso? ¿Cómo tú ves desde, bueno, este ámbito y con esas dos formaciones que tú tienes? Si bien la Biblia es el libro más antiguo, pero también habla sobre temas actuales. De hecho, podría decir que Dios es el primer mercadólogo del mundo porque Él vio las necesidades de su pueblo y supo cómo suplirlas. Y es algo tan interesante que la Biblia tiene un mensaje que viene desde atrás, es para nuestro presente y también va a seguir en un futuro también. Excelente. Bueno, ahora nosotros vamos a hablar acerca de este tema que es dime qué escuchas y te diré quién eres, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de la influencia que tiene la música, cómo esto afecta tal vez en nuestra personalidad. Hay diferentes estilos de música también, Salomón. Así que amigo, amiga, que tú estás viendo Destaques, yo quiero invitarte a que permanezcas en sintonía de Nuevo Tiempo porque hoy el tema está muy interesante. Pocas veces se habla acerca de la música y hoy nosotros tenemos acá un invitado muy especial que nos va a ayudar a entender este tema. ¿En qué niveles influye la música, Salomón? Si tú nos puedes un poquito explicar, ¿cómo es eso que influye también en la personalidad del ser humano? Muy bien, te comento que estudié unos 3 años de música. El instrumento que aprendí que era mi especialidad era el violín, ¿no? Hoy en día alguna que otra vez practico. Sin embargo, hay una frase súper importante que se usa en música que dice: la disciplina tarde o temprano va a vencer al talento. ¿A qué se refiere esto? Que una persona que hace música, por ejemplo, es más disciplinada. Una persona que hace música desarrolla ciertas partes del cerebro que otras personas que no han tenido ese hábito o no han desarrollado ese pasatiempo o no han dedicado ese tiempo a la música, no tienen. Ahora, te doy un ejemplo de cómo influye la música en nuestras vidas, cómo influencia. Es el himno de Francia, la Marsellesa. Este himno en realidad se creó como un cántico de batalla. Entonces se cantaba antes de ir a la guerra.
En el momento antes de salir, los soldados estaban listos, preparados. Entonces, este cántico era un cántico patriota. Entonces, se cantaba y esto hacía que en la batalla hubiera mejores resultados, ¿no? Hay varios estudios que nos demuestran que la Marsellesa hoy en día, que muchos denominan el himno más hermoso, ¿no? de todos los países, fue un himno clave para ganar algunas batallas. Esto ayudaba a que los soldados puedan salir más erguidos, puedan salir más motivados, puedan salir identificados y salían a la batalla con una mayor fuerza, comparado con otros ejércitos que no tenían algo así. Excelente. Ahora, tú mencionabas, Salomón, que tocas violín, ¿no? ¿Cuánto tiempo que tú ya tocas violín? ¿Es un estudio, no sé, de años? Cuéntanos un poquito tu experiencia. Bueno, estudié 3 años en la Academia Nacional de Música Mancésped. Sin embargo, ya un poquito de años atrás también ya tenía unas bases, ¿no? Ahí en la Universidad Adventista. Y hoy en día practico, ya deben ser unos 10 años que toco el violín, solo que 3 años sí fueron un estudio formal, ¿no? Después ya está como un pasatiempo todavía, ¿no? Excelente, ¿no? Y como tú bien mencionabas, esto requiere disciplina, ¿no? Requiere Ujú. disciplina. No es que la persona aprende a tocar de la noche a la mañana, ¿no? Son, no sé, largas horas de la noche tocando el instrumento y demás. Y de manera personal, ¿qué beneficios tú has visto que trae la música, ¿no? En todos estos años. Y bueno, ahora que ya eres formado, que ya tienes tu profesión, imagino que ves desde otra manera, ¿no? Tal vez cuando iniciaste en la adolescencia o en la juventud, incluso lo hacías porque, bueno, no tenías de otra, ¿no? Ahí los papás te inscribían y demás. Pero ahora, ¿cómo tú lo ves? Bueno, de hecho, el hacer música fue una decisión mía. Em, Algo que vi muy claro es que mucha gente piensa que en la música no hay matemática, pero en realidad la música es matemática, lo vamos a ir viendo durante el programa. Y vi algo característico en todos los amigos, hay amigos que tal vez nos están viendo que estudiamos música juntos algunos años y demás, em, que todos aquellos que le dieron cierta disciplina a la música, se dedicaron un buen tiempo, hoy en día son profesionales exitosos. El otro día me encontraba con una amiga que ella estudió esta parte de el tema de radiografías y demás, ¿no? Esta área, no recuerdo bien la carrera, Radiología. radiología, Exacto. justamente Ujú. esta carrera de radiología, y ella le está yendo muy bien en todas las áreas. Tengo amigos que son ingenieros, que ya han hecho maestrías, están otros algunos en Estados Unidos, y he visto que las personas que le han dado la seriedad a la música, hoy son personas exitosas, porque han aprendido a tener esa disciplina. Y también a no caer. Te comento, cuando yo aprendí el violín los primeros días era una frustración. Y creo que para todos. ¿A Por- los cuántos años, Salomón, tú empezaste? yo empecé seriamente a los 15 años, pero ya a los 10 un poquito, alguna noción ya, ¿no? Sin embargo, cuando uno aprende, y yo también di clases de violín también a algunos estudiantes, el sonido es el primer reto en el violín, ¿no? Nosotros molestábamos a los pianistas, les decíamos, tú te sientas en el piano y ya suena, y suena afinado, suena bonito. Sin embargo, en el violín el sonido es algo clave, porque son horas y horas de práctica y todavía suena un gato que está ahogándose, un gato Claro. que está ahí gritando y los vecinos es como que ya callen a ese, ¿no? Callen a ese gato. Ajá, pero poco a poco el sonido va transformándose. Y te comento, muchos violinistas hoy en día practican, y es algo clave, el tocar cuerda suelta en el violín, porque el sonido es la base, ¿no? Es como un ladrillo para la construcción que se va a hacer. Entonces, recuerdo muy bien que algunas veces estaba 1 hora, 2 horas solamente practicando cuerda suelta, ¿no? Es una Claro. sola nota, iba, venía, y alguno no entendía, ¿no? Hasta yo no entendía, decía, una sola cuerda, ¿por qué no estoy tocando canciones y demás? Sin embargo, esa disciplina hizo que después lo demás se volviera un poco más fácil. Y la disciplina se ve reflejado también en los dedos, ¿no? A ver, los dedos ahí, porque también tengo entendido que les sale callos y demás. Pero Salomón, Ujú. ¿qué es lo que estudian cuando una persona empieza a entrar, no sé, a un conservatorio, una escuela de música? Tengo entendido que estudian, no sé, tal vez el ritmo, hay estilos. ¿Cómo es una clase? Bueno, donde yo estudié había algo muy interesante. Pasaba que, por ejemplo, el horario de entrada era las 5 de la tarde. 5 menos 5 ya se cerraba la puerta de la academia. O sea, puntualidad, para La empezar. puntualidad, ¿por qué? El director nos decía lo siguiente: la clase inicia a las 5, no es que ustedes tienen que llegar a las 5. Entonces, por lo menos tienen que llegar 5 minutos antes. ¿Para qué? Para llegar, dejar las mochilas, había unos casilleros, sacar el texto, ¿no?
abrir ya el lugar donde ponemos las partituras y demás. Y cuando llegue el docente, directamente inicia la clase 5 en punto. Entonces, esa disciplina fue algo clave, ¿no? Ahí pude aprender este detalle de la puntualidad y era un horario estilo japonés, ¿no? Y esto veo que ayuda bastante para que uno ya entienda que uno tiene que ir preparado para ciertos detalles. Excelente. Y dentro de la currícula o lo que les enseñaban, y lo que te preguntaba, ¿no? Es el ritmo, son los estilos, no sé, el pentagrama. ¿Qué es lo que ustedes? Bueno, dentro de la academia había un pensum, que era un curso intensivo, entonces teníamos la parte de la teoría musical, teníamos la parte de solfeo, canto, teníamos una especialidad como instrumento. Y todo músico debe aprender también a tocar el piano o el teclado, como algunos le llaman, ¿no? Correctamente es piano. ¿Qué es la base, no? Es la base, aprender a leer, aprender también a entonar, ¿no? Para desarrollar el oído afinado. Y esto te comento que cuesta bastante. Tenía amigos que, por ejemplo, la nota era do, pero cantaban un fa y no se daban cuenta. Entonces les tocaba practicar más. Pero con el tiempo vi que ellos incluso superaron a aquellos que tenían algo de talento, aquellos que tal vez tenían un oído más afinado. Y esto también viene desde que el bebé está en la barriga, ¿no? Porque algo clave que aprendimos ahí es que a los bebés, desde que ya están en el vientre de la madre, hay que hacerles escuchar música afinada. ¿Qué pasa hoy en día? Y lo vamos a hablar también más adelante. Escuchamos diferentes tipos de música, no sabemos si está con una correcta afinación, no sabemos de qué ritmo está, y eso influencia al bebé también. Claro. Porque él ya percibe todos los detalles a su alrededor. Exactamente. De hecho, la recomendación es que cuando la mamá, ¿verdad?, está con el bebé dentro de la barriga, ya tendría que estar escuchando una música variada en el sentido, no sé, de alguna sinfónica, música clásica y demás. Es la recomendación. Pero vamos a ver en el programa por qué es importante la música. Y hablando sobre este tema, Salomón, ¿cómo crees que la música influye en la identidad de la persona? Si podemos hablar, no sé, del adolescente, porque sabemos que los que más consumen música, si bien son ya los niños, pero ya desde la etapa de la adolescencia, la juventud, la adultez, la persona empieza a consumir una gran cantidad de música y música variada. ¿Cómo influye esto en la identidad del ser humano? Algo clave que hay que resaltar es que hay un montón de música, muchos estilos y demás, pero estamos en una tendencia hoy en día de digitalizar igual la música. Ya no hay tanta música instrumental y demás como antes. Entonces, con la tecnología y demás, poco a poco. Y hay ciertos ritmos, estilos que, como se dicen dentro del ámbito, pegan más o venden más. Entonces he visto muchas personas, por ejemplo amigos músicos que tenían un área que les gustaba. Algunos decían, nunca en la vida yo voy a hacer mariachi. Pero por un tema económico, por un detalle, terminando siendo mariachis, Claro. ¿no? En parte de su O por tiempo, ¿no? necesidad, Por ¿no? necesidad y demás. Ujú. Entonces esto es algo que está influenciando mucho y en la actitud también de los adolescentes. Y esto también influencia en el lenguaje. Hay una palabra que tal vez no sé si tú has escuchado, que yo escuché recién en uno de los adolescentes cuando estuve en un viaje, que es aesthetic. Ujú. Yo no había escuchado, ellos decían, no, mira, aesthetic. Y yo, ¿Qué es eso? a ver, ¿es inglés? ¿Qué es? ¿No? Entonces era como que entre los adolescentes era, miren, ese chico como que tenemos una buena percepción más o menos, ¿no? Como que tiene un buen estilo, como que se ve simpático, pero uno decía, ¿no? Y eso también está en alguna canción. Entonces, por ejemplo, el término bichota, son cosas que hoy se están hablando Claro. y han sido muy influenciados por la música. Por artistas, personas que escriben, ¿verdad? Ahí la música y que ya están entrando estas palabras dentro de nuestro lenguaje, ¿no? Y a veces, bueno, las personas adultas no llegan a comprender. Pero yo quiero dejarte con una pregunta, Salomón, antes de irnos a la pausa. ¿Quién fue que creó la música, no? Estamos hablando de alguien, no sé si podemos responder esta pregunta. Yo sé que tienes la Biblia, porque el tema que estamos abordando el día de hoy tiene que ver también con la Biblia. Así que yo quiero invitarte a que estés con una Biblia en mano, con una agenda para anotar algunos textos. Nosotros tenemos que irnos a una brevísima pausa, pero nos vamos con esta pregunta. ¿Quién fue la persona que creó la música? ¿Será que la Biblia tiene la respuesta a esto? Nos vamos a una brevísima pausa y en instantes retornamos con más.
Retornamos con tu programa Destaques. Hoy nosotros tenemos un tema muy especial porque estamos hablando acerca de la música y el título del tema que estamos abordando el día de hoy es Dime qué escuchas y te diré quién eres. Bueno, y nosotros tenemos un invitado muy especial. Él es Salomón Vilca, formado en teología, marketing digital, aparte de eso, violinista, ¿verdad? Y Wow. aprovechando que estamos ahí con Carola. Caro, ¿tú tocas algún instrumento? ¿Te gusta tocar algún instrumento? Hoy por hoy, y bienvenido a nuestro invitado Salomón, un gusto siempre tenerte en Destaques. Muchas No gracias, toco, Carola. Sammy, tocaba el piano y la flauta dulce. ¿El Pero hoy no. piano? Sí, tocaba. Tiene que ver Tocaba. mucho la práctica, ¿no? Por Y bueno, supuesto. también el tiempo, la disciplina, muchas cosas, pero qué bueno, Carola. Pero me encanta y cuando escucho que alguien practica instrumentos, siempre motivar, ¿no? Me encanta. Yo admiro a gente que toca varios instrumentos, por ejemplo, admiro mucho, Qué bueno, pero qué me bueno. encanta escuchar. Exactamente. Y bueno, precisamente hoy estamos hablando acerca de la influencia que tiene la música. Nosotros dejamos una pregunta acerca de quién fue la persona que creó la música, ¿no? Y si nosotros tenemos tal vez, no sé, algún registro en la Biblia que mencione este detalle que me parece importante, ¿no? Porque estamos hablando acerca de este tema que tiene que ver con la identidad. De hecho, ¿no? Alguien decía, incluso yo puedo identificar qué tipo de música tú escuchas si veo cómo te vistes, ¿no? Ujú, Entonces, de eso estamos interesante. hablando el día de hoy, Salomón. Y bueno, bienvenido nuevamente acá a Destaques. Gracias. Entonces, ¿quién fue la persona que creó la música, Salomón? Muy bien, vamos a irnos a la palabra de Dios y es algo clave entender que la música es similar a un cuchillo. Por ejemplo, Carola, un cuchillo, ¿para qué se puede usar? Para muchas cosas, ¿no? Cortar una manzana, cocinar, verduritas, Pero también se puede usar para Para hacer el mal, como ¿no? algo Ajá, negativo, ¿verdad? por supuesto. Por ejemplo, para agredir, asesinar. para lastimar. Ujú. Entonces es algo similar. La música, al igual que muchos artes, muchas ciencias, se puede usar de diferentes maneras, ¿no? Al igual que tener, por ejemplo, un bolígrafo, podemos escribir una linda historia o podemos escribir palabras que puedan dañar a alguien. Entonces, el creador de la música es Dios. Vamos a leer Génesis 1:1 y esto es clave. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ujú. A esto, ¿a qué se refiere? A que creó todo, ¿no? Sin embargo, la música ya existía en el cielo. Tenemos otro texto clave y vamos a remontarnos a Ezequiel, que nos Ezequiel. habla, Ezequiel capítulo 28, versículo 12, 13 y 14, que nos habla de alguien con el cual cuando se creó esta persona, bueno, este ángel en realidad, hubo incluso tambores y demás. Miren qué dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, 14 y 15 vamos a leerlo. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de comerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿No? Está ahí creando a alguien Dios, ¿no? Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿De quién estábamos hablando? De Lucifer. De Lucifer, ¿no? Y luego nos va hablando que se enalteció el corazón de Lucifer y demás. Entonces miren, el día que se creó a Lucifer hubo tambores. Sí, está mencionando, hasta parece una orquesta, ¿no? Porque Ujú. presenta diferentes instrumentos. Exactamente. Entonces, ¿quién creó la música? Es Dios. Y la música no solamente es para esta tierra, ya estaba en el cielo, ¿no? Varios textos nos hablan que hay un coro allá celestial de ángeles. Si hoy acá podemos escuchar una orquesta, podemos escuchar un cuarteto, podemos escuchar diferentes instrumentos, estilos en diferentes culturas, ¿cómo será la música en el cielo? Es algo que nos lleva a pensar también. Entonces, por esto podemos concluir que Dios es el creador de la música. Sin embargo, Lucifer, a quien llamamos hoy diablo, Satanás, la Biblia lo identifica así, también usa la música, porque incluso en el día de su creación hubo música. Entonces, él es un experto en música también. Tenemos otras referencias también que nos hablan acerca de que hay música para diferentes eventos en la Biblia. Había música para celebrar. Muchos textos en Apocalipsis nos hablan que los redimidos van a cantar un cántico nuevo, ¿no? Y ese Exacto, cántico sí. se refiere a un cántico que nadie nunca escuchó, una música que nadie nunca cantó. Voces celestiales, ¿no? Exactamente.
Entonces Dios, sin lugar a dudas, es el creador de la música. Sin embargo, al igual que Dios creó una flor y ahora hay espinas en esa rosa, ¿no?, que nos pueden lastimar, o hay flores venenosas y demás, entonces por causa del pecado y por el diablo, hoy en día también la música puede ser usada, de maneras malignas. Y de hecho es interesante y es algo real, ¿no? Bien tú dices, Salomón, puede ser usada inclusive como una influencia para el mal o una influencia para el bien, con el ejemplo que tú nos has dicho, ¿no es cierto? Desde que entró el pecado, sin duda, has puesto el ejemplo de una flor con espinas, algo que era lindo y tenía un buen propósito, por la entrada del pecado, ¿no es cierto? Se dañó. Y esas son las consecuencias. ¿Cuánto más el impacto de la música? ¿Cuánto más, Salomón, hoy la música puede llegar a ser un instrumento inclusive para malas influencias o para influenciar de forma negativa? Podemos dar ejemplos de cómo esto sucede. Hoy, por ejemplo, uno dice, los adolescentes son los más influenciados. No, hoy todos somos influenciados, ¿no es cierto? Los niños, los adolescentes, los adultos. Claro. Alguien que está escuchando música todo el tiempo, que le gusta la música, pero que no se da cuenta hasta qué punto la letra, la música, la melodía que yo escucho El sí estilo ejerce. y tantas ¿Qué cosas, influencia? Y estamos hablando, Sí. ya que estamos hablando de la influencia, ¿qué es lo que más ejerce esa influencia? ¿La letra, la música, ambos? Bueno, es toda una combinación. Parte de lo siguiente, por ejemplo, tenemos ahí una canción que va a sonar que tiene un tono triste. ¿Ustedes se imaginan contar chistes con música triste? ¿Será que la gente se va a reír? Por supuesto, nos bajonea, ¿no? Una Sí, música y esta melancólica. música que estamos escuchando, Carola, no sé si influye un poco en tu estado de ánimo, Por pero supuesto, como que uno está desde así la un poquito- melodía, ¿no? Sí. Una melodía o me anima o me bajonea directamente. ¿no? En cambio, si contamos una historia de amor triste, ya lo que pasó, hacemos una reflexión, entonces nos puede llegar más. Vamos a cambiar ahora a una música un poco de suspenso, casi de terror. Entonces podemos hablar, ¿no?, que estamos a la medianoche y suena la puerta, ¿no? Y parece que se abre vemos, la puerta, se abre la puerta y como hay un que poco de suspenso. unos pasos, no sabemos quién es, entonces, y ¡boom!, ¿no? Ahora imaginémonos lo mismo, pero con una música alegre, que vamos Exacto. a ponerla ahora. Suena la puerta y Te cambia Te el cambia, te ánimo. cambia el es como ánimo, que esto es un chiste, esto no Ajá. parece algo de terror, algo de suspenso. Entonces vemos que la música sí tiene una influencia bastante fuerte. Ahora hay algo clave que hay que resaltar en el caso del ritmo, que son los beats por minuto, o beats per minute. ¿A qué se refiere esto? Son a las pulsaciones que hay dentro de una canción por minuto. Es el ritmo, ¿no? Claro. Lo normal en el ser humano es 60 BPM, bits por minuto. Vamos a usar Ok. este término. Sin embargo, hasta incluso para hacer ejercicio, hay estudios que recomiendan por edades cierta Ujú. cantidad de pulsaciones. Por ejemplo, a los 20 años recomiendan 60 a 120 BPM, un poco más, 170 incluso. Entonces, hay música que nos va a ayudar incluso a hacer ejercicio de una mejor manera. Claro. O sea, es raro hacer, digamos, música, ejercicios, si yo quiero animarme, Actividad, con sí. música clásica, por ejemplo. Nada que ver, o sea, voy a Ejercicios sentirme lentos, más claro, ejercicios más desanimado lento, más que, tranquilo, que ¿no? animado. Pero en ese sentido, Salomón, o sea, estamos diciendo, y bueno, hablábamos de que Dios creó la música, entonces nosotros somos seres musicales. O sea, la música está, no sé, dentro de nosotros, hasta, no sé, se me ocurre en el latido de nuestro corazón o el ritmo, porque todo tiene un ritmo, ¿no? Y dentro de la música está esta parte importante que si bien es la letra, pero también está el ritmo. Ujú. Vamos a hacer un ejercicio si les parece bien. No sé si me siguen el ritmo. Podemos usar la mesa o Perfecto. aplaudir. Yo pensé que íbamos a tocar violín. No, todavía no. Todavía no. Muy Listo. bien. Y Entonces, vamos a hacer- tendríamos que haberle pedido, Claro. ¿no? O piano con Carola, no sé. Ay, 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 Ahí, yo ya ahí estoy vemos, oxidada. ¿no? Tal vez para otra oportunidad. Y vamos a ver que sí somos seres musicales, porque hay algo que nosotros podemos hacer y muchos animales no. A ver, vamos a seguir este ritmo. Junto conmigo. Un poquito más lento. Más rápido. Esto es el ritmo. Ahí está. Y miren, hemos podido, sin necesidad de todos ser músicos, prodigios y demás, seguir un ritmo. Y esto es algo clave que Dios nos ha dado como un don.
Sin embargo, también nuestros latidos del corazón ya hacen música. Hay un cuarto que se creó específicamente para tener un lugar de silencio. Entonces se pusieron diferentes detalles ahí en la construcción para que haya silencio. Entraron algunas personas en el estudio y se volvieron, ¿no?, casi locas ahí adentro, porque no era un lugar de silencio. Sí escuchaban su corazón. Sí podían escuchar cómo hasta la sangre estaba corriendo por las venas, su respiración y demás. Entonces, silencio al 100% nunca vamos a tener, porque dentro de nosotros ya hay ritmo, el corazón va sonando. Y esto es algo que se puede usar para el bien o para el mal. Hay ciertos ritmos que nos invitan a poder estar tal vez de una manera incluso agresiva. Exacto. Por ejemplo, o nos alteran. Hay ritmos, exacto. por ejemplo, perdón, cuando escuchamos, hay gente, o la gente mayor que dice, ay, esa música, hasta hay gente que dice, me enloquece, me estresa, ¿no? Por su ritmo, porque llega a ser más un ruido que una melodía, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Exacto. Sí, y ahora, Salmón, hablando un poco acerca de la música, ¿no?, y la identidad cristiana que tenemos. Yo sé que hay muchos jóvenes que están viendo padres el programa, ¿no? ¿Existe una relación entre la música que escuchamos y, bueno, la creencia cristiana que yo profeso? ¿Puede decir algo de eso? Así como mencionábamos en algún momento, ¿no?, la vestimenta, la ropa, y tienen que ver las tribus urbanas y demás. Hay un poco de relación, pero hablando ya en el ámbito cristiano, ¿hay una relación? De hecho, sí. Pasa lo siguiente, tanto la letra como el ritmo nos afectan. Alguno dirá, pero no, yo escucho y puedo ser un cristiano, puedo escuchar este estilo musical y puedo seguir siendo un buen cristiano, pero tarde o temprano eso afecta. Por ejemplo, hemos visto personas que les gusta la música sincopada. ¿Qué es esto? Nuestro corazón está acostumbrado a ir en un ritmo, ¿no? Pero la música sincopada empieza a colocar fuera de pulso otro ritmo, por ejemplo. Entonces es como que te como alteres si un fuera poquito. de tiempo, ¿no? Por ejemplo, esto se usa la salsa, se usa en diferentes estilos. Y esto altera también nuestro corazón, porque no es algo natural, a lo que llaman. No quiere decir que sea malo, ¿no? Pero tenemos que saber que toda esa influencia nos va llegando. Ahora, en el ámbito cristiano hay mucha música. En Nuevo Tiempo tenemos un montón de música. Y también en YouTube no alcanzaría una vida para escuchar cantidad de canciones. Estilos, ¿verdad? géneros, sí. La pregunta es, ¿cómo elegimos? ¿Qué hacemos para saber si estamos escuchando música que agrada a Dios o música que no le agrada? Y hay algunas personas que dicen, ¿no?, bueno, pero yo estoy escuchando música cristiana, no sé, rock cristiano, ¿no? Porque la letra habla acerca de Jesús y demás, o yo escucho salsa cristiana porque, no sé, habla también acerca de Jesús, de la Biblia, y ahí no sé si hay un equilibrio. Definitivamente decimos no, o sea, el ritmo tiene que ver mucho. Yo voy a dejar esta pregunta, Salomón, para que podamos responder, porque, bueno, hoy estamos hablando acerca de la música, ¿no? Y estamos aprendiendo que tanto, no sé, la letra, el ritmo y otros aspectos más son importantes, pero Carola, nosotros tenemos ahora un mensaje importante para nuestros amigos que tiene que ver con Nuevo Tiempo. Salomón ya ha estado participando acá en Destaques varios programas, Salomón, y nunca te he hecho esta pregunta, pero ¿qué te parece el escenario que nosotros tenemos acá, los colores, los diseños? De hecho, podría decir que este color naranja nos da un poco de confianza, nos da un poco de alegría, nos despierta. Yo estuve en un viaje recientemente y no estoy al 100% de batería, vamos a decir, pero es un color que agrada, un color que influye positivamente. Excelente. Y el diseño y todo eso es gracias a una familia que nosotros tenemos acá, ¿verdad, Carola? Así es, la familia de Los Ángeles de Esperanza, que imagino Salomón ya conoce, ¿no es cierto? Y que por supuesto nosotros queremos invitarte a que tú seas parte de ella. ¿Cómo puedes ser tú un ángel de esperanza? O sea, aquellas personas que con su aporte nos ayudan a producir todo lo que nosotros te presentamos aquí en Nuevo Tiempo, pues ingresas al sitio que aparece en pantalla, ángeles.nuevotiempo.org, y no es cierto, Sami, que ahí tenemos todas las indicaciones, las informaciones de cómo ingresar, identificar la bandera de tu país, y tú puedes sumarte a esta familia, puedes saber cómo realizar tu aporte, cómo realizar tu envío, etcétera. Identificas la bandera de tu país y puedes ser un ángel de esperanza, y nuestro saludo, por supuesto, y gratitud a ti que ya eres un ángel de esperanza. Y además de eso, Carola, es muy fácil utilizar, ¿verdad? Es intuitivo.
vivo, la persona ya puede hacer ahora mismo su donación, Carola. Claro que sí, puede hacer y puede ingresar y puede colocar todos sus datos y ya ser parte de Los Ángeles de Esperanza. Nosotros nos vamos a una rapidísima pausa, consejos importantes que Nuevo Tiempo para ti, y retornamos aquí con Destaques. Dime qué escuchas y te diré quién eres. Es el tema que estamos abordando el día de hoy acá en tu programa Destaques, hablando un poco acerca de la música. Y bueno, hoy nos acompaña Salomón Vilca, él es formado en teología, en marketing digital. Estamos también junto a Carola, viendo este tema a la luz también de la Biblia. Claro que sí, Salomón. Y nosotros dejábamos una pregunta que era en relación a la letra, al ritmo que uno escucha. A veces uno dice, bueno, esta música es cristiana porque tiene este tipo de letra que habla, no sé, acerca de Jesús, acerca de la Biblia. Pero ¿realmente esto es cierto? Nosotros tenemos que aprender a clasificar estos elementos que tienen que ver, no sé, con el estilo, el ritmo y la letra. De hecho, sí, porque toda música que nosotros escuchamos, toda canción, ritmo y demás, va a tener una influencia en nuestra mente y en nosotros directamente. Aunque alguno diga, no, pero yo escucho esto y ni siquiera entiendo la letra, o no dice muchas cosas, repite una frase, pero sí tiene una influencia en nosotros, indirecta o directamente. Por otro lado, al elegir música cristiana debemos ser muy selectivos. ¿Por qué? ¿Estamos adorando a Dios o estamos quizás con un ritmo, con una letra que fácilmente podría estar en una discoteca? Porque es sencillo a veces simplemente decir, esto es música cristiana, tener el mismo ritmo, la misma melodía y demás, y solo en vez de decir, te quiero mi amor, te quiero Dios, y cambiamos. Y esto es algo que hoy en día está afectando mucho en diferentes ámbitos. Hay muchos jóvenes que escuchan estilos musicales con ritmos que invitan no solo ya a adorar a Dios, sino ya al baile. Entonces, dentro del contexto de la Biblia, si uno busca, y les damos esta invitación para que usted pueda buscar en su casa, dentro del templo nunca se danzó. Dentro del templo nunca hubo una música con tambores y demás. Sí había arpas. Sí, aunque había la Biblia menciona, detalles, ¿no?, que en algún momento David ahí danzó con... Ajá, pero solo no era que dentro del no templo. era dentro del templo, lo hizo por las calles, ¿no? Vemos que igual cuando dieron las vueltas ahí para que caiga Jericó, había trompetas. Vemos que nos habla, Eclesiastés también, 4:16, 17 nos habla acerca, perdón, 1 Tesalonicenses 4:16, 17 nos habla de que sonará la trompeta y el arcángel y los muertos en Cristo se despertarán. Entonces, música gloriosa. Ese es el estilo de música que la Biblia nos presenta para alabar a Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado qué escuchamos. Por eso el título del programa de este en especial, dime qué escuchas y te diré quién eres. Otra opción sería, dime qué escuchas y te diré qué tipo de cristiano eres. Si eres un cristiano que está más tal vez ahí por saltar, por un gozo personal, porque la música también lleva a la sensualidad, queramos o no. Si estamos más concentrados en el ritmo y demás que concentrados en alabar a Dios, quizá no estamos por un buen camino. Pero también hay otro extremo que es el canto gregoriano. ¿Qué pasó con esto, no? Ahí un cura, un padre llamado Gregorio dijo, no, la música no debe tener muchos cambios ni de ritmo, ni en melodía y demás. Entonces el canto gregoriano son notas como que largas, sube un poco, una baja, música más pasiva. Es súper pasiva, y algo característico es que intenta no tener repetición. Intenta no llevar a que la persona siquiera piense en un sentido un poquito de más ritmo y demás, ¿no? Intenta que se concentre más en la letra. A algunos les parece música de terror incluso. Puede ser el objetivo. Ya es otro extremo. El otro extremo es ya tener un estilo musical demasiado fuerte y simplemente cambiarle la letra. Y decir, estoy alabando al Señor, pero tal vez estamos más concentrados en el baile, en la sensualidad, que en alabar a Dios. Claro, sin duda. Sin duda todo lo que estamos comentando solo refuerza el hecho de el impacto y la influencia que la música ejerce en mí, ¿no? Influye. Inclusive, de hecho, eso era lo que quería preguntarte, ¿no? De que ejerce mucha influencia. Yo pensaba, a mí me encanta ver películas, por ejemplo, y la musicalización de las películas. A veces me distraigo de la trama, inclusive por
por analizar la música, el tipo de musicalización. música. Tú ves una película de acción, le quitas la música, no te Ujú. dice, no es lo mismo, ¿no? Ves un drama, sin la musicalización no te toca, no te sensibiliza. Es impresionante el poder de la música. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Mi estado de ánimo define la música, el estilo de música, o la melodía y el estilo de música va a influenciar en mi estado de ánimo? A veces es ambos, a veces es un poco más mi estado de ánimo, o a veces yo inclusive busco alegrarme y digo, necesito levantarme, a ver si la música lo hace. Entonces, ¿cómo se da esto? ¿No? Esa conexión, esa influencia y esa mi conexión con la música, Salomón. De hecho, está demostrado que cuando uno, por ejemplo, está en un estado de ánimo triste, por ejemplo, cuando ha terminado una relación de muchos años y empieza a escuchar música melancólica y romántica y demás, ese estado triste se vuelve más triste Se todavía. intensifica. Se intensifica y ya uno tal vez ni tiene ganas de comer y demás, entonces va bajando el ánimo y poco a poco, entonces entramos como en un pozo donde nos estamos sumergiendo más y más y más. Y esto ayuda mucho cuando uno pone de su parte y dice, como tú decías, quiero cambiar de ánimo, escucho algo un poco más alegre, escucho algo que me haga mejor el día. Por ejemplo, cuando estamos estresados hay música relajante que nos ayuda, ¿no? Escuchar, por ejemplo, cómo fluye un río, cómo caen algunas gotas, nos ayuda. Y también la música clásica puede formar parte de ello, nos relaja. De hecho, como un dato curioso ahí, cuando uno escucha música de Johann Sebastian Bach, es una música tan bien pensada, tan bien armonizada y demás, tiene fugas, tiene detalles ahí, que es potente para nuestro cerebro humano, para que procese todos los sonidos. Entonces hay mucha gente que no está acostumbrada a ese estilo de música, entonces se duerme. Se duerme. Se duerme Se relaja. porque es realmente algo tan bien pensado. Entonces como tener un buffet tan grande que ya no sabes qué comer, pero a la vez es tan bueno para el oído. Algo que recomiendan muchos es escuchar, por ejemplo, Mozart, que es algo un poco hasta como más terapia, sencillo. es algo Exactamente. terapéutico, ¿no es cierto? Es increíble. Ahora, como- Salomón, tú mencionabas, ¿no? Hay personas que, dependiendo del tipo de música, no sé, se duermen o están más relajados. Nosotros tenemos que aprender a educar nuestro oído en ese sentido. ¿Cómo sería eso? Y no sé si en tu experiencia, que tú has empezado a estudiar música, imagino que también has aprendido a educar tu oído, ¿no? A seleccionar el tipo de música. De hecho, cuando tú aprendes un poquito a tener un oído afinado, no digo que yo lo tenga, hay personas que tienen el oído perfecto, que se le llama también en música, que tú escuchas una nota y puedes decir está afinada o no. Ahora hay diferentes tipos de afinación, pero en el mundo occidental el La 440 Hz es el más usado. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros golpeáramos algo o tensionáramos una cuerda que haga 440 vibraciones, ¿no?, por segundo, va a sonar un La súper afinado. Entonces hay personas que escuchan, ese La está afinado. Eso nos va a ayudar a poder tener una mejor selección en la música que escuchamos, ¿no? Hay muchas personas que hoy tienen un oído, vamos a decir, que está desafinado, por así decirlo, que no ha sido por ello, sino ha sido influencia de la familia. Y esto es clave. La música que escuchamos en casa va a tener influencia en los hijos, va a tener influencia en la pareja. Hay música que compartimos que sí o sí tienes influencia. Algo clave también que resaltar es que Dios en toda la Biblia nos habla también de la música. Y hay un padre de los músicos humano. No quiere decir que Él haya creado, sino que Él hizo instrumentos. Vamos a leer Génesis 4:21 y aquí nos habla de alguien clave que fue el padre de muchos de los músicos también en la casa de Dios. Dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces vemos que el arpa y la flauta son instrumentos agradables, son instrumentos un poco armónicos, en el caso del arpa, melódico, en caso de la flauta, que hacían una combinación tremenda. Entonces por eso sabemos que en el cielo habrán arpas, habrán flautas, habrá trompeta, ¿no? Y estos instrumentos también pueden ser usados para el bien o como para el mal. Exacto. Claro. Ahora, ¿cómo podemos primero tomar conciencia, ¿no?
y dejar ese mensaje, porque de eso se trata, ¿no? Llevar un poquito a la reflexión. Conocemos ya la influencia que ejerce la música en nosotros, ¿no? Pero ¿cómo podemos tomar conciencia, dejar ese mensaje de dar atención al tema de cuánto afecta la música en mi estado de ánimo, ¿no es cierto?, en mi mente, y de ser más selectivos, darle la seriedad al tema, ¿no? Y hasta tomarlo como un punto delicado, diría yo, ¿no? Quienes tenemos hijos pequeños en casa, a nuestros adolescentes, en general, ¿cómo tomar esa conciencia, Salomón? Algo clave que debemos hacer es aprender a escuchar lo que está sonando en nuestra radio, televisor, en nuestros dispositivos móviles, porque todos los días somos bombardeados por las diferentes aplicaciones con sugerencias. Incluso hay aplicaciones que según la música que escuchas ya te van sugiriendo y es como que te encierras ahí. Entonces hay que explorar un poco más y también hay que ser consciente, hay que analizar la letra. Algún ejercicio que se puede hacer, por ejemplo, estamos escuchando una canción que nos gusta, entonces, ¿por qué no? A ver, vamos a leer la letra en voz alta. Y si la letra tiene un sentido para nosotros y es buena, bueno, podemos seguir avanzando, ¿no? Pero si vemos que no hay un sentido, no hay algo que tal vez nos alimente a nosotros, ¿no? Como seres humanos o como cristianos en todo caso, entonces habrá que tomar las medidas para dejar eso de lado. Y también Carola, como hemos visto en todo el programa, la música tiene influencia. Entonces, una música, una canción, una melodía que nos lleva a ser más agresivos, que nos lleva a estar enojados, entonces realmente vale la pena escuchar esa canción. Claro, es que pareciera que las personas no reaccionan. O sea, están escuchando una música, inclusive en fiestas, cumpleaños de niños, ¿no? Letras que son terribles. Ya. Pero los adultos festejan, o sea, no hay esa tensión. Esa ¿no? conciencia, Carola, ¿no? Esa conciencia de decir, realmente esta música, no sé, está aportando en mi vida personal, está aportando en mi familia, ¿verdad? Y qué bueno que nosotros hemos abordado este tema, Salomón, pero también junto con la Biblia, ¿no? Que tenemos un Dios musical, que nosotros somos seres creados de manera musical, ¿no? El ritmo está dentro de nosotros, está en nuestra sangre, en los latidos de nuestro corazón y demás. Y bueno, hablando un poco acerca de esa conciencia que uno tiene que generar en la familia, nosotros tenemos un regalo para las personas, Carola, que, bueno, es la revista Esperanza que tenemos acá en Nuevo Tiempo. Así es, Revista Esperanza en esta versión para la familia, entre familia. ¿Qué música tú escuchas allá en casa? ¿Qué música escuchan tus niños? ¿No es cierto? Toda la familia. Linda revista, lindo material que tú puedes obtener, esta guía de estudio para que también mejores tu comunicación allí con tu querida familia, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes obtener este material ingresando al sitio que aparece en pantalla? nuevotiempo.org/escuela bíblica. Es un material para que lo disfrutes en familia, allí con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, ¿no es cierto? Entre familia. Tú puedes bajar inclusive este material en PDF o solicitarlo en físico. Samuel, nosotros siempre con estos regalos para nuestros amigos. Así es, Carola. Yo también quiero ese regalo y espero que estés tomando mucha atención a esa dirección que apareció en pantalla. Bueno, nosotros hoy estamos hablando acerca de la música. Dime qué escuchas y te diré quién eres. Nos acompaña Salomón Vilca, formado en teología, marketing digital. Y Salomón, ¿qué podemos decir a nuestros amigos que han estado viendo el programa en relación a la música, en relación a las decisiones, la identidad, la influencia que tiene la música sobre nosotros? Y tal vez, no sé, dar un consejo para las personas que están viendo Destaques de cómo ser más selectivos con la música que nosotros escuchamos. Muy bien, la palabra de Dios en Filipenses 4:8 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y vemos que la Biblia es un libro de alabanzas a Dios. Hay muchos salmos, hay un libro de cantares, por ejemplo. Y algo que debemos dar una prioridad es a la música que escuchamos. Y quiero contarles una historia súper corta. Un día estaba una pareja de aniversario, el esposo salió temprano del trabajo y él preparó una comida. Iba a venir su esposa, ¿no? Entonces él preparó las velas y demás. Cuando llegó la esposa,
¿no? Ella sorprendida, las flores, feliz, ¿verdad? ¿Cuántas de acá que están casadas quisieran que su esposo sea así en el aniversario? Y sin embargo, cuando él trajo, ¿no? Hizo la cena, trajo la cena, ella se puso a llorar. Pero no de felicidad, sino de una impotencia. ¿Por qué? La cena que había preparado él era arroz con pollo y repollo. ¿Y qué creen que era la comida que menos le gustaba a ella? Arroz, pollo, repollo. Esa combinación ella detestaba, ¿no? Porque una vez en su vida tuvo que comer eso muchas veces, entonces ella no quería ni siquiera ver eso, ni oler eso. Entonces en ese momento ella sentía que su esposo nunca la conoció de verdad, ¿no? Más de 3 años enamorando, más de 3 años de casados, y le traía aquello que no le gustaba. Quizás eso podía ser perdonado en una primera, segunda cita, en el primer año de relación. Y pasa algo similar, ¿no? La Biblia no nos dice vas a escuchar a tantos beats por minuto o este tipo de melodía, pero sí, mientras nosotros más conocemos a Dios, vamos a saber que le agrada. Así como este esposo, si hubiera conocido más a su esposa, si hubiera tenido el tiempo un poco más de escuchar, de recordar aquello que le gusta, hubiera agradado más a su esposa. Por eso, amigos, yo quiero invitarlos a que tú, donde estés, nos estés viendo, tú puedas agradar a Dios. ¿Cómo tú vas a saber qué es lo que a Él le gusta en la música? Y la música que tú escuches es leyendo su palabra, es conociéndolo cada día, es orando. Que Dios te bendiga mucho y espero que toda la música que tú escuches sea de bendición para ti y para tu familia. Excelente cierre. Muchas gracias, Salomón, por Gracias. estar en el programa. Carola Gracias, también, gracias, ¿verdad? Salomón. Y con este mensaje, con estas palabras, nosotros ya nos vamos despidiendo de Destaques, invitándote a que tú puedas aprender a seleccionar y a conocer a Dios a través de su palabra. Con nosotros será hasta un siguiente programa. Que Dios te bendiga.